Hacer lo correcto no siempre es fácil. Si fuera fácil, todos haríamos lo correcto siempre, pero no es así. Muchas veces es más fácil no hacer lo que debemos hacer porque el riesgo de alguna consecuencia negativa por hacer lo correcto es demasiado alto. Por ejemplo, un joven podría no esforzarse en los estudios porque teme sobre su futuro. Teme que los estudios no le van a garantizar trabajo ni estabilidad económica. Debe estudiar, pero no estudia por el temor de que su esfuerzo sea en vano. Un matrimonio sabe que necesita hacer un presupuesto para salir de deudas y planear para el futuro, pero el temor de no poder llevar a cabo ciertas actividades o comprar ciertas cosas durante el periodo que hay que apretar el cinturón hace que no tomen los pasos necesarios para hacer el presupuesto que deben hacer para tener libertad financiera. Un padre joven sabe que debe pasar tiempo con sus hijos y ser el líder espiritual de su hogar, pero para hacerlo debe sacrificar algunas de sus libertades y actividades favoritas. El temor de no poder vivir su vida como desea hace que tome la decisión de abandonar a su familia. Como podéis ver con estos ejemplos, el temor de consecuencias no deseadas hace que muchas veces no hagamos lo correcto. El domingo pasado hablamos de la responsabilidad que tenemos como iglesia de hablar la palabra, de predicar el evangelio, de ser testigos de Cristo, como lo quieras decir, ¿verdad? Hablar la palabra es lo correcto. Pero hablar no es fácil. Puede tener consecuencias sociales para nosotros. Hacer que personas con quienes hemos congeniado ya no quieran hablar con nosotros por causa del Evangelio. Puede hacer que nos insulten y maltraten. Puede producir uno de los resultados que más tememos, que nadie responda de forma positiva al Evangelio. Hablamos y nadie responde de forma positiva. Que no veamos el fruto de conversión. Por eso necesitamos hablar con esperanza. Y esperanza es lo que este pasaje nos da. Pero antes de mirar la esperanza que tenemos cuando hablamos la palabra, necesitamos ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestros temores. ¿Por qué no hablamos la palabra como deberíamos? ¿Cuáles son nuestros temores? Creo que a veces leemos Hechos, no sé si te ha pasado esto, ¿no? Y nos cuesta identificarnos con los personajes principales, como Pedro, Juan, Esteban y Pablo. Vemos estos personajes y vemos que son personajes que parece que están tan llenos de valor, que nunca tienen dudas, que nunca temen. Bueno, sabemos que obviamente Lucas no narra para nosotros todo lo que hicieron, todo lo que pasó por sus mentes, pero muchas veces nos puede dar esa impresión, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy es que a pesar de que Pablo era fiel predicando la palabra, y todo indica que predicaba la palabra sin temor, no tenemos razón para pensar que no. Pablo también necesitaba el aliento del Señor para hablar. Y el aliento que el Señor le dio a Pablo es el aliento que está disponible para nosotros hoy. No tenemos que desesperarnos cuando tememos hablar. Necesitamos el aliento de su palabra. Y cuando recibimos el aliento de su palabra, hablaremos sin temor la palabra. Y cuando hablamos sin temor la palabra, veremos la fidelidad del Señor a su palabra. Es un poquito un juego de palabras, ¿verdad? Pero eso es lo que un poquito estamos viendo en este pasaje. El domingo pasado vimos lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Este era el punto número 1, ¿verdad? Debemos hablar sin temor la palabra. Debemos hablar sin temor la palabra. Hoy vamos a ver cómo podemos hablar sin temor la palabra y qué veremos si hablamos sin temor la palabra. Pero vamos a hacer un pequeño repaso y ver una vez más este primer punto rápidamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hablar sin temor la
palabra. Ya hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo. Él, según el versículo 5, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y cuando vino la oposición, él no dejó que eso le impidiera seguir predicando la palabra. Él sacudió el polvo de sus vestidos en señal de juicio, en señal de que él había hecho todo lo que podía hacer para estas personas y se enfocó en aquellos que sí querían oír, en este caso, los gentiles. Y el resultado fue glorioso. Se convirtió justo, un gentil temeroso de Dios. Se convirtió Crispo, el principal de la sinagoga, con toda su casa, dice. Y versículo 8 dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es una buena fórmula, ¿verdad? Una buena fórmula bíblica. Tenemos que hablar para que puedan oír, para que puedan creer, y los que creen serán bautizados, ¿verdad? Pero algo curioso sucede en el versículo 9, que a simple vista parece que no encaja con el flujo, el fluir de la narrativa. ¿Qué sucede? Que después de varias conversiones en Corinto, el Señor se aparece a Pablo en visión de noche y le da palabras de ánimo y aliento. Ahora, normalmente cuando recibimos palabras de ánimo es porque las cosas van mal o porque tememos algo, pero en la narrativa, cuando el Señor le da estas palabras de ánimo, pues es justo después de que ha habido varias conversiones, se han convertido personas. Sí, ha habido oposición, pero Pablo se ha movido de la sinagoga a la casa de Justo. Esa es su nueva base de operaciones y está proclamando el Evangelio fielmente y personas se están convirtiendo. Pero lo que es claro es que si Pablo recibió palabras de ánimo del Señor, es porque las necesitaba. Si no, el Señor no les hubiese dado estas palabras de ánimo. Esto es bastante lógico. Esto es algo que podemos simplemente deducir del mismo texto. Es fácil olvidar que aunque Pablo era un apóstol y un gran ejemplo a seguir, él seguía siendo hombre y susceptible al desánimo y al temor. Nunca debemos pensar que Pablo no pecó. Fue un gran ejemplo, ¿verdad? Pero nunca debemos pensar que Pablo no necesitaba el aliento del Señor, como si Pablo era suficiente en sí mismo, como si Pablo no necesitaba el apoyo de sus hermanos en Cristo y el aliento que viene de la palabra del Señor. No podemos saber con seguridad cuáles eran los temores o las debilidades de Pablo. Lo que sabemos es que las circunstancias en Corinto se parecen mucho a las circunstancias en Antioquía de Pisidia. Cuando estudiamos lo que Pablo y Bernabé hicieron en Antioquía de Pisidia, se parecen mucho estos dos relatos. Son como relatos paralelos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13. En ambas ciudades, Pablo predicó a los judíos en la sinagoga. En ambas ciudades, Pablo fue blasfemado y le contradecían los judíos, lo que él decía, ¿no? Estaba hablando y le contradecían, imagínate eso. En ambas ciudades, Pablo anunció que iría a los gentiles. Y en ambas ciudades, después de que él hizo ese anuncio, hubo una gran cosecha de gentiles. En otras palabras, se convirtieron gentiles. Pero lo que vemos a continuación en Antioquía de Pisidia no fue bueno. Después de la conversión de los gentiles, Pablo y Bernabé fueron expulsados de la ciudad. Lo mismo sucedió en Listra, lo mismo sucedió en Iconio y hasta peor porque Pablo fue apedreado. Es posible entonces que el temor de Pablo tenía algo que ver con sus experiencias anteriores. No creo que temía por su vida. Esto es algo que nunca me da la impresión de Pablo que temía por su vida. Leyendo sus epístolas, leyendo las narrativas, nada me da a pensar que Pablo era una persona que temía por su vida. Como dijo Pablo, ¿no? En Filipenses capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
creo que es posible que temía que una vez más no iba a poder salir de la ciudad bajo sus términos. Porque una y otra vez, ¿qué sucedía? Predicaba el Evangelio, se convertían personas, se levantaba un tumulto, un alboroto, ¿y qué pasaba? Le echaban de la ciudad. Es posible que haya tenido ese temor de que no iba a poder salir de la ciudad bajo sus términos. Es posible que temía que una vez más no iba a poder seguir predicando el Evangelio en la ciudad donde estaba, que se iba a interrumpir ese ministerio que le estaba llevando a cabo. Todo esto es posible. Yo no puedo decir con absoluta certeza de que esto es lo que estaba pasando por su mente. Lo único que sé es que el Señor le dio palabras de aliento, por lo tanto, lo necesitaba Pablo. También es posible que Pablo se sentía abrumado por la inmensidad de la ciudad de Corinto. Ya hemos dicho que era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, una ciudad que tenía 2 puertos, que era muy, muy transitada, una ciudad entregada a la inmoralidad. Es posible que la gran responsabilidad delante de él le hacía estar muy consciente de sus debilidades y limitaciones. Tenemos una pequeña pista en la primera carta a los Corintios, que Pablo, por cierto, él escribe a estos creyentes. Estamos viendo en la narrativa cuando él llegó por primera vez a la ciudad, pero en las cartas podemos ver un poquito más de lo que estaba pasando por su mente y él escribe ya a estos creyentes después de los hechos. Pero tenemos una pequeña pista en la primera carta a los Corintios de que quizá esa era la razón por la cual Pablo necesitaba el aliento del Señor. Posiblemente porque era consciente, muy consciente de sus debilidades y limitaciones. ¿Dónde vemos esto? En 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad. Hay todo tipo de especulaciones sobre cuál era su debilidad. Algunos dicen que tenía dolencias físicas, pero dice que estuvo entre ellos con debilidad, y dice, y mucho temor y temblor. Yo no creo que esto se refiera a un temor así de que le paralizaba, sino más un temor de respeto ante la situación en la que estaba. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No sé si esa era la razón por la cual Pablo necesitaba el aliento del Señor, pero lo que sí sé es que es bueno estar conscientes de nuestras limitaciones. Fue bueno para Pablo estar entre los de Corinto con debilidad. ¿Por qué? Porque eso significó que él no estaría tentado a depender de su poder de retórica, de sus habilidades, sino que tenía que depender completamente del poder de Dios. Hermano, hermana, quizás sientes temor en esta mañana para hablar la palabra. Quizá te sientes abrumado por la gran labor que tienes por delante. Cuando te sientes así, no mires dentro. No mires hacia adentro, no busques las soluciones en ti mismo. Lo que eso hará es que o te llenes de orgullo, si las cosas salen como tú quieres que salgan, o de desesperación, cuando no ves que las cosas salen como tú quieres que salgan. Tampoco mires hacia afuera, a las herramientas que el mundo puede darte en la misión. Es muy fácil caer en la tentación de usar herramientas mundanas como el entretenimiento para atraer a personas, como también abrazar las ideologías populares de nuestro tiempo para suavizar el mensaje y hacerlo más digerible a los hombres. No, mira hacia arriba, mira a la palabra de Dios. Y esto nos lleva al punto número 2. El punto número 1 es, ¿qué debemos hacer? Hablar sin temor la palabra. Punto número 2, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya hemos reconocido que
Somos frágiles, somos débiles. Aún el apóstol Pablo necesitaba el aliento del Señor, pero ¿cómo podemos hablar la palabra sin temor? La respuesta que nos da el texto es esto: recibiendo el aliento de su palabra. Recibiendo el aliento de su palabra. Y esto lo vemos en esa visión que, como os dije, parecía que estaba un poquito metido ahí en la narrativa sin ningún propósito, pero no es así, lejos de la realidad. ¿Qué dice versículo 9 al 10? Entonces, después de todo esto que ha sucedido, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas palabras nos recuerdan a las palabras de aliento que Dios dio a sus profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Josué tomó el testigo de Moisés y estaba a punto de dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, mira lo que le dice el Señor. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. ¿Qué dice? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ves la similitud en el lenguaje ahí? Otro ejemplo, Jeremías, cuando Dios llama al profeta Jeremías, Jeremías 1, del 5 al 8. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Consciente de sus limitaciones, ¿verdad? Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Mira, Jeremías le dijo: habla y no calles, ¿verdad? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Este lenguaje que vemos en la visión de Pablo no es nada nuevo. Bueno, en parte esto confirma el hecho de que Pablo es un apóstol, es un profeta del Señor, enviado por el Señor. Pero también nos demuestra lo que nosotros necesitamos, lo que el pueblo de Dios necesita, el aliento de la palabra de Dios. En la visión de Pablo, el Señor le dio 2 mandamientos generales, una promesa general y 2 promesas específicas. La razón que ha dividido la visión de esta manera es porque los 2 mandamientos y una de las promesas se aplican de forma general y directa a todos los santos en todas las edades. Pero las 2 promesas finales son específicas a la situación de Pablo, aunque esto no significa que no tengan aplicación a nuestras vidas, como vamos a ver en un momento. Entonces, empecemos con los 2 mandamientos generales. Los 2 mandamientos generales que el Señor le da a Pablo son los siguientes. Primero, no temas. Esto no es una sugerencia, ¿vale? Lo que vamos a ver aquí no son sugerencias. El Señor está diciendo: mira, si quieres, no temas. No, Él está diciendo: esto es lo que quiero que hagas. Y este mandato está en negativo. No temas. El positivo de no temer es confía, ¿no? O sea, lo opuesto de temer es confiar. Pero le dice en negativo: no temas. El segundo mandato lo dice primero en positivo y luego en negativo. Sino habla. Y por si las dudas, lo que quiero decir con eso es que no calles, ¿vale? Habla y no calles. Lo primero que el Señor le manda a Pablo es que no tema. Como ya dijimos anteriormente, si el Señor le dijo no temas, eso significa que algún temor tenía, o que el Señor sabía que iba a temer en algún momento. Ahora, el Señor sabe
que somos frágiles y débiles y que vamos a temer. El Señor lo sabe. Pero el Señor nunca nos llama a temer. Nunca vas a encontrar un mandato en la Biblia, teme, nunca. O alaba nuestro temor. Eso está muy bien, sigue temiendo. No, el Señor siempre nos dice, no temas en cada situación de nuestras vidas, sea cual sea. Nunca hay una situación donde el temor es una respuesta que agrada a Dios. Ahora, el Señor conoce nuestra debilidad, conoce nuestra fragilidad. Pero eso no significa que el temor sea la voluntad revelada de Dios para nosotros. La única respuesta aceptable al temor es ir al Señor en oración y buscar aliento en su palabra. En el caso de Pablo, el aliento del Señor vino de forma audible, en una visión de noche. Para nosotros viene de las Sagradas Escrituras. Lo que es claro es que siempre viene de su palabra. El aliento siempre viene de su palabra. El segundo mandato del Señor tiene que ver con la responsabilidad de hablar la palabra. Dice, no temas, sino habla y no calles. En lugar de temer, Pablo debía seguir hablando la palabra, porque ya lo estaba haciendo, ¿verdad? Debía seguir hablando la palabra. Nosotros también debemos hablar y no callar. ¿Te has dado cuenta cómo no podemos hacer las dos actividades, temer y hablar al mismo tiempo? Si tememos, no hablamos. Si hablamos, no tememos. Debemos sustituir una actividad por la otra, porque no podemos hacer las dos al mismo tiempo. Cuando tememos, nuestras mentes están ocupadas en aquello que tememos y no podemos hacer otra cosa. El temor nos paraliza. Cuando hablamos, estamos confiando en el Señor y no podemos temer al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál de estas dos actividades vamos a llevar a cabo? ¿Temer o hablar? Si queremos hablar, tenemos que lidiar con nuestro temor. Y eso lo hacemos recibiendo el aliento de la palabra de Dios. Y cuando recurrimos a ella, vamos a descubrir una de las grandes promesas en toda la Escritura. La promesa de la presencia del Señor con nosotros. Hemos visto dos mandamientos generales, ahora quiero que veamos una promesa general. Dice en el versículo 9 al 10, la primera parte, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Aquí es donde el Señor le explica a Pablo por qué no debe temer y por qué debe hablar y no callar. La razón es porque el Señor está con él. Lo precioso de esta promesa es que no es solo para Pablo, también es para nosotros. El Señor está con nosotros en la misión, al igual que estuvo con Pablo. Si no me crees, quiero que veáis lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Porque decimos, bueno, si yo fuera Pablo, el Señor estaría conmigo. Porque habría sido enviado como apóstol, ¿no? ¿Quién como él? Apóstol, profeta. Bueno, ¿qué dice la Gran Comisión? Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si eso no te da confianza, yo no sé qué te puede dar confianza. Estamos hablando del rey, el que tiene el imperio sobre todas las cosas. Él es el que está a punto de decir estas palabras. Este es el rey que poco después de esto ascendería, y esa ascensión sería su ceremonia de entronización. Él es el rey sobre toda la creación. ¿Y qué instrucciones da el rey a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso tiene una implicación. Vais a tener que hablar.
vais a tener que hablar. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos que en Hechos la iglesia estaba siguiendo este patrón, ¿verdad? Porque los de Corinto oyeron, creyeron, fueron bautizados. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y normalmente terminamos de leer porque ya hemos visto todos los imperativos, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer, muy bien. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, manos a la obra. No, hay que leer hasta el final. Hay que leer hasta el final. Porque si no, no tiene nada de sentido todo lo que hemos leído. ¿Qué dice al final? Y he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Algunos días. Cuando las cosas van bien, no todos los días. Hasta el fin del mundo, solo en la generación de los apóstoles. Solo en el primer siglo, no. Hasta el fin. Hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia en todas las edades. Amén. Entonces, no debemos temer. Y debemos hablar porque el Señor está con nosotros. Estas son palabras mayores. El Señor nunca nos da mandamientos sin darnos los recursos para obedecerlos. Si Él nos manda no temer y hablar es porque Él va a estar con nosotros, fortaleciéndonos y dándonos aliento. ¿Te has dado cuenta de la diferencia que hace la presencia de alguien cuando tememos? Yo recuerdo cuando era niño y tenía miedo en la noche. Y yo sé lo que vais a pensar. Ibas al cuarto de tus padres. Pues no. Yo me iba al cuarto de mi hermana Débora. Era mayor que yo. Y por alguna razón, cuando yo tenía miedo, no quería molestar a mis padres, entonces me iba al cuarto de mi hermana. Y solo estando en la presencia, o sea, estando con ella, en el mismo espacio, ya me sentía más tranquilo. Y luego empezábamos a hablar entre los dos y a veces decíamos cosas que nos asustábamos entre los dos. ¿Qué hacíamos los dos? Débora y yo. Nos levantábamos y nos íbamos al cuarto de nuestra hermana mayor, Diana. Diana era tan estable, o sea, no se dejaba llevar mucho por las emociones. Y con ella estábamos muy tranquilos, ¿verdad? Ni siquiera teníamos necesidad de ir al cuarto de nuestros padres. Simplemente la presencia de alguien puede hacer que perdamos el temor. Lo mismo pasa cuando tenemos miedo de hablar. ¿Alguna vez has tenido que hablar algo muy difícil y le dices a alguien, ¿por qué no me acompañas? Y tú puedes estar conmigo mientras yo digo estas palabras. Y solo la presencia de esa persona nos calma. Hermanos, si eso es verdad acerca de nuestros hermanos, hermanas, nuestros padres, nuestros amigos, ¿cuánto más es verdad cuando estamos hablando del Creador del universo? El Todopoderoso, el que tiene un decreto que va a llevar a cabo porque Él es Dios. Él está con nosotros. Hermanos, la razón que no debemos temer hablar es porque el Señor está con nosotros. Si realmente somos conscientes de su presencia, no estoy diciendo decir que Él está con nosotros, estoy hablando de ser conscientes realmente de su presencia. No temeremos. Es imposible temer cuando sabemos que su presencia está con nosotros. Como dijo el salmista en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo recuerdo cuando yo estaba leyendo este pasaje de niño, yo siempre pensaba que está aquí Jehová con sus ovejas, ¿no? Porque esa es la imagen que nos quiere mostrar, y que nosotros estamos ahí comiendo de estos pastos verdes y todo anda bien, y de repente nosotros nos despistamos y empezamos a ir por el valle de la sombra de la muerte, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios, fuera de la dirección de Dios, y de repente Dios tiene que desesperadamente ir a buscarnos. No es lo que nos está diciendo el Salmo 23. Lo que nos dice es que Él nos está guiando a través del valle de la sombra de la muerte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él nos está dirigiendo en el valle. Él nos llevó al valle. Él nos va a sacar del valle.
Con eso pasamos de 2 mandamientos generales y una promesa general a 2 promesas específicas. ¿Y por qué digo que son promesas específicas? Porque son 2 promesas específicas a la situación de Pablo en su contexto histórico. Ahora, esto no significa que no tienen aplicación indirecta a nosotros, pero quiero que entendáis que estas 2 promesas no se aplican directamente a nosotros en cada situación. Las 2 promesas específicas son estas, las que vemos en el versículo 10, la última parte. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo. Estos son 2 mandamientos, una promesa general, se aplica a todos por igual, pero mira que dice luego al final, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas promesas son como la promesa al carcelero de Filipos, ¿verdad? Hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos han leído eso y han dicho, ¿ves? Si tú te conviertes, toda tu casa se va a convertir. No, era una promesa específica para el carcelero de Filipos, ¿vale? Tenemos que entender esto. En la situación precisa de Pablo en Corinto, el Señor le estaba prometiendo, en esa situación, que nadie pondría la mano sobre él para hacerle mal. Y que había muchos que se iban a convertir en Corinto. Ahora, la razón que es importante entender que estas promesas son específicas para Pablo en su situación histórica es porque no debemos pensar que si hablamos la palabra, que ninguna cosa mala nos va a suceder y que se van a convertir muchas personas. Esto podría suceder si es el plan de Dios, pero no tiene que suceder. Es posible que el plan de Dios sea que seamos perseguidos e incluso que muramos por nuestra fe. Es posible que el plan de Dios sea que se conviertan pocas personas o que no se convierta nadie. Esto es algo que hacen los que predican el Evangelio de la prosperidad. Toman cualquier promesa específica, como la visión de Pablo o del carcelero de Filipos, y la aplican de forma general a nosotros hoy. Pero la razón que no podemos hacer eso es porque estas 2 promesas ni siquiera se aplicaban a Pablo de forma general. Pablo en muchas circunstancias sufrió daño físico en las ciudades donde predicó. Solo piensa en Listra, donde fue apedreado y dejado por muerto, y Filipos, donde fue golpeado con unas varas. Y no siempre hubo una gran cosecha de conversiones en todas las ciudades donde visitó. No vemos, por ejemplo, en Atenas una gran cosecha de personas que se convirtieron. Muy pocos se convirtieron en Atenas. Entonces, si estas promesas no se aplican de forma general a Pablo en cada situación, mucho menos a nosotros. Pero eso no significa que estas promesas no tienen ninguna aplicación a nosotros. Primero, nos enseñan que la promesa yo estoy contigo no siempre se manifiesta de la misma manera en nuestras vidas. El Señor siempre está con nosotros, pero esa promesa yo estoy contigo no se manifiesta de la misma manera siempre. El Señor está con nosotros siempre, pero manifiesta esa presencia de forma diferente en cada situación. A veces el Señor manifiesta su presencia librándonos de algún mal. Y hermanos, no hay ningún problema y debemos orar que el Señor nos libre de la situación en la que estamos. El Señor nos pide que oremos cuando nosotros estamos en situaciones difíciles. Sí, oremos. Y es muy posible que el Señor te libre. Es una de las maneras en las que el Señor está contigo. A veces el Señor manifiesta su presencia prosperando nuestro camino, ¿verdad? Prosperándonos, dándonos lo que necesitamos o lo que hemos pedido. En este caso, grandes conversiones de personas. Pero a veces el Señor manifiesta su presencia dándonos la gracia para sobrellevar alguna tribulación, dándonos fe en medio de las pruebas, ayudándonos a deleitarnos en Él, aun cuando nada nos, entre comillas, sale bien. Y Dios está mostrando su presencia en medio de eso, mostrándonos que lo que realmente necesitamos es a Él, no cualquier resultado que deseamos
o anhelamos. Él es el fin máximo y muchas veces Él manifiesta su presencia para mostrarnos eso. A veces el Señor está con nosotros como lo estuvo con los 3 jóvenes en Babilonia. Está con nosotros en el fuego. Está con nosotros en el fuego, igual como nos guió por el valle de la sombra de la muerte, ¿verdad? En Salmo 23. A veces está con nosotros en el fuego. No nos saca del fuego, está con nosotros en el fuego. Segundo, la promesa, tengo mucho pueblo en esta ciudad, es un recordatorio que Dios tiene un pueblo escogido de toda tribu, lengua y nación que se va a convertir, sí o sí. Esto es lo que llamamos la doctrina de la elección. Y no tenemos que tener miedo a esta doctrina. Es una doctrina que la Biblia enseña claramente. Nunca tenemos que temer lo que la Biblia enseña claramente. Hablamos de esta doctrina cuando vimos la gran cosecha de gentiles en Antioquía de Pisidia. En Hechos 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este no es el único versículo que nos enseña esto, pero este versículo es muy claro al respecto. Los que creyeron fueron aquellos que ya estaban ordenados para vida eterna. Algunos se oponen, o algunos que se oponen a esta doctrina bíblica dicen, si es verdad que Dios tiene un pueblo elegido que se va a convertir sí o sí, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Y la respuesta a esa pregunta la hallamos en la visión de Pablo. Fijaos en lo que no hace el Señor en la visión. Él no le dice a Pablo los nombres de los que son su pueblo en Corinto, ¿verdad? El pastor Charles Spurgeon decía eso. Dios no ha puesto marcas sobre los seres humanos, una gran E que dice elegido. No, así no es como funciona. En lugar de eso le dice, habla y no calles. Le dice, habla y no calles. En otras palabras, la elección es completamente compatible con el uso de medios. Y la elección, la doctrina de la elección, no quita la responsabilidad del hombre, tanto del que predica como del que cree, como del que debe creer. Como dice el artículo número 9, que ya dijimos todos juntos de nuestra confesión de fe, creemos que la elección es el propósito eterno de Dios, según la cual Él misericordiosamente, Dios, misericordiosamente regenera, santifica y salva a los pecadores. Es la obra de Dios de principio a fin, que siendo perfectamente compatible con el libre albedrío del hombre. Ahora hay que tener cuidado con esto, porque el libre albedrío puede significar una de dos cosas. Puede significar la libertad de escoger siempre entre dos opciones. En otras palabras, yo puedo elegir hacer lo que a Dios le agrada en mi estado natural y pecar. Siempre tengo esta libertad. Pues no. Esto no es lo que la Biblia enseña sobre el libre albedrío. El libre albedrío simplemente significa la capacidad o la libertad de actuar según tu naturaleza. Y en nuestro estado natural somos libres de actuar según nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Una naturaleza caída. Una naturaleza en rebeldía en contra de Dios. Nuestra voluntad está sujeta, está atada por causa de nuestro pecado. No hacemos la voluntad de Dios, solo hacemos lo que desagrada a Dios. Pero aún así tenemos agencia como seres humanos. Tomamos decisiones reales, actuamos realmente. Y a esto se refiere cuando dice completamente compatible con el libre albedrío del hombre. Abarca, mira esto, todos los medios en conexión con su fin. Siempre os digo esto, ¿vale? No, la Biblia no enseña una especie de fatalismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios, primero, es un Dios personal, ¿verdad? No es simplemente un ser no personal que elige todo de forma arbitraria, no, es un Dios santo, perfecto, personal, pero también lo que Dios ordena, Dios no solo ordena el fin, sino que también los medios hacia el fin. Por eso cuando la Biblia dice que debemos orar, por ejemplo, la oración hace algo, ¿vale? No es simplemente algo que Dios nos dice que hagamos que no tiene ninguna función. Cuando nos dice que hablemos, hablar hace algo, ¿vale?
Esto es muy importante, tenemos que entender esto. Y luego más adelante dice que promueve, esta doctrina de la elección, promueve el uso de los medios en el más alto grado. Entonces, aunque Dios tiene ya su pueblo elegido, si el Evangelio no es predicado, no irán. Y si no oyen, no creerán. Y si no creen, no se convertirán. Dios es soberano y el hombre responsable. Estas dos verdades son verdaderas al mismo tiempo, sin que haya contradicción. Aunque quizá desde nuestro punto de vista puede parecer que hay contradicción, pero en Dios no hay contradicción. Su plan es perfecto. Iglesia, hablemos la palabra sin temor y con esperanza. El Señor salva a sus elegidos por medio de la predicación de la palabra. Hablemos y no callemos. Y si estás aquí y no eres creyente, necesitas saber que la elección de Dios no quita en lo más mínimo tu responsabilidad de creer. Nadie va a estar delante de Dios en el día del juicio con una excusa. ¿Sabías eso? No va a haber ni una sola persona delante de Dios en el día del juicio con una excusa. Yo quería creer, pero no podía creer. No. Nadie va a estar delante de Dios en el día del juicio con una excusa. No va a haber una sola persona que quería creer que no va a estar en el cielo. ¿Sabías eso? Piensa en eso por un momento. Ni una sola persona que quería creer no va a estar en el cielo. ¿Verdad? Porque todo aquel que cree, la fe en sí es un don de Dios. Y si no crees, es por tu propia rebeldía que no estás creyendo. Nadie puede excusarse. Hoy necesitas saber que Cristo vivió la vida que tú tenías que haber vivido, que sufrió la muerte que tú tenías que haber sufrido en la cruz y resucitó en victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Si te arrepientes y crees en Cristo, serás salvo. Si no crees, serás condenado por tu incredulidad, no por cualquier otra cosa. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Ese es el llamado. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Entonces sabemos lo que debemos hacer, hablar sin temor la palabra y sabemos cómo podemos hacerlo recibiendo el aliento de su palabra. Pero quisiera terminar con una última pregunta y respuesta. Y como siempre, ese último punto es el más rápido, el más corto. ¿Vale? ¿Qué veremos si lo hacemos? ¿Qué veremos si lo hacemos? Eso es, hablar sin temor la palabra. Veremos la fidelidad del Señor a su palabra. Esto es lo que Lucas nos está queriendo mostrar con esta narrativa. Y si no vemos esto, todo lo que hemos visto hasta ahora no lo vamos a entender, ¿vale? Recapitulemos un poquito lo que hemos visto hasta el momento. Pablo está en Corinto predicando la palabra, hablando sin temor, dando testimonio en la sinagoga, los días de reposo, intentando persuadir a judíos y a griegos. Los judíos se oponen a Pablo y le blasfeman, causando que se vaya a los gentiles. El resultado es la conversión de gentiles y del principal de la sinagoga. Y aunque esto es algo positivo, es posible que esto haya causado cierta incertidumbre, ciertos temores en Pablo de que se vaya a repetir lo que ya había sucedido en ciudades anteriores, ¿verdad? En situaciones exactamente iguales, que no iba a poder seguir predicando la palabra. ¿Y qué pasa? El Señor se le aparece a Pablo en visión de noche y le da 2 mandamientos generales, una promesa general y 2 promesas específicas. Lo que viene a continuación es la resolución del arco narrativo. Pablo obedece los mandamientos y el Señor cumple su palabra. Primero, Pablo obedece los mandamientos. El Señor le había mandado a Pablo, no temas sino habla y no calles. ¿Y qué hizo Pablo? Habló sin temor la palabra, siguió hablando. Mira que dice el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Eso es un récord para Pablo. Esto es por obra de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Pablo otra vez, haciendo lo que siempre hace. Enseñándoles la palabra de Dios. Pablo obedece. ¿Y qué hizo el Señor? Fue fiel a su palabra. El Señor cumple su palabra. Tenemos una pequeña narrativa aquí que está aquí para enseñarnos precisamente eso. Mira qué dice, versículo 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya,
Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Quiero que veáis conmigo cómo el Señor cumplió sus promesas a Pablo en esta narrativa. Primero, Pablo es llevado por los judíos ante Galión. Esto es después de bastante tiempo que él ha podido predicar el Evangelio sin ningún problema, sin ninguna interrupción. Y es llevado por los judíos ante Galión, procónsul de Acaya, esta región, esta provincia donde estaba Corinto, y le acusan, nada nuevo, ¿verdad? Siempre le están acusando. La acusación, como suele ser, es en parte falsa y en parte verdad. Versículo 13, la acusación es esta: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Sí y no, ¿vale? Les estaba enseñando cómo honrar a Dios correctamente, con un entendimiento correcto de la ley y el Evangelio, algo que ya hemos hablado en sermones anteriores, ¿verdad? La ley no nos puede justificar. Somos justificados solo por la obra de Cristo. La ley tiene su función, pero no nos puede salvar. Lo que él estaba haciendo estaba enseñando en contra de la ley de ellos, esta traición de hombres, ¿verdad? No la verdadera ley de Dios, que es completamente y perfectamente compatible con el Evangelio cuando lo entendemos correctamente. ¿Qué más hace el Señor? El Señor acompaña a Pablo. ¿No le había dicho que lo iba a hacer? Pues lo hace. Mira esto. Pablo ni siquiera tiene que hablar. Esto me fascina a mí. Él está aquí, yo me imagino esta escena, ¿no? Él está siendo llevado por los judíos y me imagino, sinceramente, según lo que el Señor le ha dicho, que le están llevando de forma muy tranquila y muy pacífica. Porque Dios le había dicho que nadie te va a hacer daño. Nadie le hizo daño. ¿Vale? Le llevan ante Galión, está aquí enfrente del consejo, y Pablo ni siquiera tiene que hablar. Mira esto. Le lanzan una acusación y mira qué pasa. Y al comenzar Pablo a hablar, ¿alguna vez te ha pasado que tienes algún familiar que siempre interrumpe a todos? ¿No? Tú empiezas a hablar y el familiar siempre tiene que ser el que habla e interrumpe a todos. Pues aquí pasó algo similar. Pablo está empezando a hablar y ni siquiera puede hablar, porque Dios, por medio de Galión, le defiende, sin que él tenga que hablar. Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Es fascinante porque el Señor le había dicho: «Habla y no calles». Y el momento que él está ante el procónsul, ni siquiera tiene que hablar. Ni siquiera tiene que hablar. El Señor está con él. Sus enemigos no le tocan ni un pelo. Porque según el versículo 16, dice que Galión los echó del tribunal, fuera. Nada le sucedió, no fue golpeado, no fue maltratado. Y no solo eso, sus enemigos sufren violencia. Esto me hace pensar en los salmos, ¿no? Cuántas veces el salmista decía que mis enemigos caigan en el hoyo que han cavado para mí, ¿verdad? Literalmente esto es lo que sucede aquí. Sus enemigos, los que querían causar violencia, ellos sufren violencia. Dice entonces todos los griegos que estaban ahí, ¿vale?, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. ¿Os acordáis que Crispo, el principal de la sinagoga, se había convertido? Pues bueno, como se convirtió, tuvieron que sustituirle por otro. ¿Y a quién fue el que lo sustituyó? Un tal Sóstenes. Y este Sóstenes, principal de la sinagoga, que dice estos griegos, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Hermanos, el Señor fue fiel a su palabra. El Señor fue fiel a su palabra. Todo lo que prometió que haría, lo hizo. Y la razón que Lucas escribió esta narrativa por inspiración del Espíritu Santo es para enseñarnos que el Señor será fiel a su palabra con nosotros también.
no necesariamente de la misma manera, como ya hemos dicho, como ya expliqué anteriormente. No significa que el Señor sea fiel a su palabra, significa que nunca nos van a hacer daño. No, en esta situación Dios le había dicho que nadie le iba a hacer daño y nadie le hizo daño. Que iba a poder seguir predicando y que iba a haber una gran cosecha y el Señor se lo dio. Pero hermanos, todo lo que Dios ha prometido en su palabra, y son muchas promesas, Él las va a cumplir. ¿Sabes cómo lo sabes? Pues esta es una de las maneras. Tenemos esta narrativa aquí que nos demuestra que el Señor es fiel a su palabra. Entonces, aunque quizás no sabemos que en Colmenar hay una gran muchedumbre de personas, no podemos decir eso, no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios tiene un pueblo y que si nosotros predicamos el Evangelio, los que son suyos van a creer. Entonces podemos hablar sin temor, ¿verdad? Podemos hablar sin temor. Y luego termina de esta manera, versículo 18 al 22. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, me encanta eso porque no se tiene que ir. O sea, literalmente, esta es la primera vez, yo creo, si no me equivoco, puedo estar equivocándome, pero creo que es una de las primeras veces donde Pablo se va bajo sus términos. Pablo decide cuándo se va de Corinto, ¿verdad? No le echan, no le golpean. Dice, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos. Estos hermanos, que sí, es verdad, más tarde le dieron un gran dolor de cabeza, si lees 1 Corintios, 2 Corintios, pero se convirtieron, hermanos. Y navegó a Siria. Siria es la región donde estaba la iglesia de Antioquía. Entonces, él parte de Acaya en un barco rumbo a Siria, donde está Antioquía. ¿Por qué? Porque esa es su iglesia enviadora. Él va a volver a su iglesia enviadora. Y esto va a concluir su segundo viaje misionero. Y dice, y con él Priscila y Aquila, ¿os acordáis de ellos? Hablamos de ellos el domingo pasado. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, esto simplemente significa que seguramente había hecho un voto quizás de nazareo, que era un voto que hacían los judíos que se consagraban al Señor para algún propósito. Esto demuestra que aunque no estaban bajo la ley, no tenían que hacerlo, libremente y voluntariamente podían seguir algunas prácticas de la ley, no para ganarse la salvación ni nada por el estilo, pero por su devoción a Dios, y esto fue lo que hizo Pablo. Y dice, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Vemos que por fin él logra llegar a Asia, donde él había querido ir desde el inicio. ¿Os acordáis cuando el Espíritu Santo le había impedido ir? Pues Éfeso está en Asia. Y esto también nos enseña dónde están a Priscila y Aquila, dónde se quedan. Se quedan aquí en Éfeso. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Una vez, esto seguro tiene que ver con el voto que ha hecho. Pero otra vez volveré a vosotros. Y efectivamente vamos a ver que lo va a hacer en el tercer viaje misionero de Pablo, que va a iniciar a partir del próximo sermón. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. El ciclo se ha concluido. El segundo viaje misionero de Pablo se ha concluido. Hermanos, ¿qué veremos en la misión si hablamos sin temor la palabra? Si hablamos sin temor la palabra, veremos la fidelidad de Dios a su palabra. En este pasaje vemos lo que debemos hacer. Debemos hablar sin temor la palabra. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Y como dije al inicio, muchas veces es difícil hacer lo que debemos hacer por el temor a alguna consecuencia negativa. Por eso el pasaje también nos dice cómo podemos hacerlo, recibiendo el aliento de su palabra. Tenemos todo lo que necesitamos en su palabra. ¿Sabes por qué la Biblia está llena de narrativa? O sea, la Biblia tiene discurso, tiene narrativa, tiene poesía. ¿Por qué tiene tanta narrativa? Porque las historias relatan para nosotros la fidelidad de Dios a su palabra. Entonces, leemos las narrativas, no solo los discursos, no solo los salmos, leemos las narrativas y decimos, ¿qué me enseña esta narrativa acerca de la fidelidad de Dios? Pues, ¿qué hemos aprendido de este pasaje acerca de la fidelidad de Dios? Dios le hace promesas a Pablo y las cumple, tal cual.
tal cual. Todas las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra las va a cumplir. ¿Y qué veremos si lo hacemos? Ya lo hemos dicho. Veremos la fidelidad del Señor a su palabra. Así que, ¿qué nos queda hacer? Hablar la palabra sin temor. Hablar sin temor la palabra. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra que es fiel. Gracias porque nos alienta, nos da ánimo, nos da todo lo que necesitamos para hablar sin temor. Ayúdanos a descansar en ti, a no mirar hacia adentro, no mirar hacia nuestros propios recursos naturales que nos van a fallar. Sabemos que Pablo no hizo eso. Él no hizo eso. Él dependió completamente en ti y tu poder. Señor, ayúdanos a no mirar hacia el mundo, pensando que algo que el mundo hace va a ayudarnos en nuestra misión. Tampoco. Ayúdanos a mirar hacia tu palabra y simplemente confiar en lo que tú ya has dicho que vas a hacer, sabiendo que tú lo vas a hacer. Si lo has dicho, tú lo vas a hacer. También ayúdanos a recordar que tu presencia con nosotros no siempre se va a manifestar de la misma manera. A veces, Señor, tú nos vas a acompañar en el valle, fortaleciéndonos, animándonos, enseñándonos a confiar en ti, enseñándonos a deleitarnos en ti más que en cualquier otra cosa. Pero a veces también vas a librarnos, a veces vas a quitarnos nuestra aflicción, a veces tú nos vas a dar una gran cosecha de conversión. Todo eso está en tus manos. Pero, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, pase lo que pase. Danos ojos para ver lo que tú vas a hacer, oh Señor. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.